Un cordial saludo a todos los participantes de este evento. Mi nombre es Jorge Mario Sánchez Beltrán. A continuación les voy a presentar el proyecto Valorización energética del estiércol equino mediante biodigestión anaeróbica en una granja agrícola. El proyecto se llevó a cabo en una granja ubicada en el municipio de Girón, departamento de Santander, en Colombia. La finca cuenta con 2 caballos de los cuales se recolecta alrededor de 12 kilogramos de estiércol diario. Con este estiércol se logra determinar el caudal, que junto con la temperatura y el tiempo de retención hidráulica son los parámetros principales para diseñar un biodigestor. Un biodigestor cuenta con el cuerpo del biodigestor, que está hecho de biopolímeros de alta densidad, una geomembrana con la que se hace el reservorio de gas, tuberías de PVC con lo que se hacen las conexiones y los tanques de almacenamiento del digerido y los tanques de mezcla inicial, que también hechos son con material reciclable, con tanques recuperados de segunda mano. El rendimiento del biogestor está dado por la remoción de carga orgánica en los sólidos volátiles y en la demanda química de oxígeno. En este estudio se logró una remoción del 82% de sólidos volátiles y un 74% de demanda química de oxígeno. Al final se obtuvo una producción de biogás de 0.5 metros cúbicos al día, es decir, una energía de 390.000 kilojoules al mes. En términos de ahorro energético son de un 60%, teniendo en cuenta de que se deja de consumir gas propano para consumir el gas metano producido a través del estiércol equino. En ahorros energéticos, en términos económicos, este ahorro energético representa un 7.02 dólares al mes. El costo del biodigestor fue de 273.13 dólares y la recuperación de la inversión se logra a los 3.25 años. Se desarrolló este proyecto puesto que en Colombia se cuentan con alrededor de 1.6 millones de caballos. Esto según el censo pecuario del ICA elaborado en 2020. Actualmente el estiércol es usado como compostaje sin tratamiento alguno para los pastos. Esto genera problemas ambientales como malos olores, atracción de vectores, emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación de cuerpos de agua y acidificación de los suelos. En este proyecto en específico, que el estiércol es usado como abono para la plantación de pasto de corte, genera problemas ambientales más específicos como en la geósfera, la disposición permanente de cualquier tipo de estiércol excede su capacidad de asimilación de nutrientes, ocasionando infiltraciones de aguas subterráneas y acidificación de los suelos. Esto dicho por PIN en 2012. En la hidrósfera, la contaminación es directa, puesto que los microorganismos patógenos que causan son vertidos directamente y son los que causan enfermedades en la población humana, como lo es la Escherichia coli. En la atmósfera se producen efectos de gases de efecto invernadero como el metano, dióxido de carbono, ácido sulfídrico. Estos causan el cambio climático, siendo el metano un gas de efecto invernadero 23 veces más potente que el dióxido de carbono, contribuyendo así con un 16% de las emisiones globales de gases. Esto dicho por PIN en 2012. La digestión anaeróbica se convierte en una alternativa bastante atractiva, puesto que su implementación genera un triple efecto positivo, que es: primero, degrada la materia orgánica reduciendo problemas de contaminación; segundo, produce energía en forma de biogás; y tercero, recicla los nutrientes presentes en el digerido, que pueden usarse como biofertilizante agrícola. El proceso de digestión anaeróbica es un proceso bioquímico complejo que se lleva a cabo en 4 etapas, que son la hidrólisis, la acidogénesis, la acetogénesis y la metanogénesis. La hidrólisis consiste en la degradación de cadenas hidrolizables largas y complejas como los lípidos, proteínas, carbohidratos, y los convierte en moléculas simples llamadas monómeros, azúcares, aminoácidos y glicerol. En el proceso de acidogénesis, los productos solubles
surgidos a raíz de la hidrólisis, son transformados en ácidos grasos volátiles, principalmente en ácido acético, alcoholes, ácidos grasos de cadena larga, entre otros. También en menor escala, dióxido de carbono y amoníaco. En el proceso de acetogénesis se produce en su mayoría acetato, como también gases de hidrógeno, dióxido de carbono y en mayor cantidad ácido acético. Finalmente, el proceso de metanogénesis es donde participan las distintas bacterias metanogénicas para producir metano mediante dos caminos. Primero, el acetato se divide en metano y dióxido de carbono. Y segundo, el hidrógeno es utilizado como donante de electrones y el dióxido de carbono se reduce para producir metano. Seguimos con los objetivos del proyecto. El objetivo general es valorizar energéticamente la materia orgánica presente en el estiércol lequino, generado en la granja con la implementación de un biodigestor rural. Objetivos específicos. Primero, diseñar un biodigestor que permita el tratamiento del estiércol lequino en la granja. Segundo, instalación del biodigestor doméstico en la granja que permita la degradación de la materia orgánica presente en el estiércol lequino. Tercero, evaluar el proceso de digestión anaeróbica llevado a cabo en el biodigestor. Seguimos con el desarrollo del proyecto, que consiste en la cálculo, implementación y puesta en marcha del biodigestor. Para el cálculo o el diseño se tienen en cuenta los tres parámetros más importantes, que son la temperatura, tiempo de retención hidráulica y el caudal. La temperatura es muy importante, puesto que dependiendo de esta se pueden dar el proceso mediante tres formas. Primero, si la temperatura es menor a 25 grados centígrados, se daría un proceso psicofílico. Si la temperatura está entre 25 y 40 grados centígrados, se daría en un proceso mesofílico. Y tercero, si la temperatura es mayor a 40 grados centígrados, se daría un proceso termofílico. Sin embargo, entre mayor sea la temperatura, mayor es la cantidad más rápido se produce el proceso de digestión anaeróbica, pero se considera que el proceso más óptimo es el mesofílico, es decir, el intermedio. Para este proyecto se instaló un sensor en la finca durante 30 días, el cual registraba los valores de temperatura cada 12 horas y así se obtuvo un promedio de entre 23 y 25 grados centígrados. El tiempo de retención hidráulica está dado por Marty, una tabla que él elaboró y que consiste, dependiendo de la temperatura, así se tiene la cantidad de días del tiempo de retención hidráulica. En este caso es de 45 días. Y el caudal está determinado por el estiércol y el agua. Se elabora de una mezcla de 1 a 3. Esta mezcla está dada por Castro en 2017 en su literatura y dice que la mezcla idónea para el estiércol equino es de 1 a 3, una porción de estiércol por 3 de agua. Actualmente se tienen proyectos de registro de proyectos de biodigestores con estiércol equino, pero a nivel de laboratorio, o sea, a pequeña escala. Tanto Castro como en la India hay otro proyecto que también se elaboró a escala, es decir, de 1 litro de tamaño de biodigestor, en el cual se trabajó con estiércol equino y se produjo pues biogás a escala, valga la redundancia. Teniendo en cuenta la cantidad de estiércol, se logra recolectar hasta 24 kilogramos de estiércol al día. Se logra obtener, según Marty, las ecuaciones del volumen total del biodigestor. El volumen del líquido está determinado por el tiempo de retención hidráulica multiplicado por el caudal, y el largo del biodigestor está dado por el volumen total multiplicado por pi por r al cuadrado, dividido entre pi por r al cuadrado. El diámetro del biodigestor o el radio está determinado, se puede sacar, puesto que el polímetro con el que se elaboró el biodigestor es de 4 metros de perímetro. El biodigestor se divide internamente
en sus cantidades está dividido en un 75% compuesto por el líquido y un 25% por el agua, por el gas, perdón. Ahí se determina el volumen del biodigestor y el tamaño para así posteriormente hacer la zanja y comprar los materiales para la elaboración del biodigestor. El biodigestor está compuesto por las siguientes partes. Primero, el tanque de almacenamiento de aguas lluvia hecho con tanque reciclado. El tanque de mezcla de la alimentación, que es donde se hace la mezcla del estiércol con el agua y consiste en la alimentación del biodigestor. Se utilizó tubo de PVC de 4 pulgadas para la entrada y la salida y un tubo de media pulgada para la salida del gas hacia el reservorio del gas. Este es el cuerpo del biodigestor. Se elaboró o se instaló en una zanja en la tierra de 1 metro de alto por 1 metro de ancho y con un largo de 4.5 metros. Se excavó la zanja, se cortó el plástico y se enrolló para posteriormente instalarle la tubería de salida y de entrada amarrado con caucho reciclado de bicicleta o neumático de bicicleta. Se utilizaron muchos elementos de segunda mano para ahorrarse esos costos. Se ubicó en la zanja que se elaboró, se instaló la tubería de salida de biogás y finalmente el tanque de alimentación y del digerido al final. Acá se logra observar ya instalado con una polisombra para protegerlo, para evitar regaduras. Acá se ve el tanque de alimentación con un caudal de 96 litros por día, el cual se duró alimentado por 45 días, al menos la alimentación inicial. Acá podemos ver el reservorio de gas, que está hecho de geomembrana con un sistema sofisticado de presión para que salga el gas con presión en la estufa. Como solo se elaboraron proyectos de este tipo a escala, a la hora de nosotros implementarlo en términos ya reales, se produjo un atascamiento en la tubería de alimentación, es decir, no se disolvía bien el estiércol en el agua, por lo que se procedió a hacer varias mezclas hasta obtener la idónea, que fue de 1 a 7. Se hizo de 1 a 5, de 1 a 6, definitivamente la 1 a 7 fue la correcta, es decir, una parte de estiércol por 7 partes de agua. Como ya estaba dimensionado, calculado e instalado el biodigestor, se cambió solo la cantidad de estiércol con la cantidad de agua para mantener así el mismo caudal de 96 litros por día de alimentación y seguir trabajando con el mismo biodigestor. Seguimos con la evaluación del proceso de digestión anaerobia. Ya verificada la producción de biogás, se procede a tomar las mediciones quincenales de los siguientes variables, que son demanda química de oxígeno, sólidos volátiles, sólidos totales, ácidos grasos volátiles, pH y alcalinidad total. Estas mediciones o estas variables se tomaron de manera quincenal a partir de la medición de biogás en la salida del biodigestor del biogás, y el biogás sí se tomó de manera diaria. Esto con el fin de la evaluación del proceso de biodigestor, que se determina por la degradación de la materia orgánica con los sólidos volátiles y la demanda química de oxígeno. Como se puede ver, se obtuvo una degradación de la materia orgánica midiendo la cantidad de sólidos volátiles tanto en la entrada como en la salida, y se obtuvo un 82% de disminución. Comparados con otros proyectos como el del IRSIN, que trabajando con estiércol bovino y porcino, que obtuvo una remoción de 83% respectivamente, 80 y 83% respectivamente, es decir, comparable con el de nosotros. La demanda química de oxígeno se obtuvo una remoción del 74%, es decir, una remoción considerable, óptima para este tipo de biodigestores. Los ácidos grasos volátiles en la salida se determinó que estaban dentro del rango
puesto que a la salida, como podemos ver, se manejan dentro de 1500 y 1600. Es decir, el rango óptimo para que se mantiene dentro del límite de inhibición de acidificación para reactores de este tipo. El pH también está dentro del rango, puesto que para garantizar el óptimo funcionamiento de biodigestores está entre 6 y 8 el nivel de pH, es decir, de que tanto en la salida como en la entrada lo tenemos óptimo para ese funcionamiento. A partir de la medición de biogás y hasta 45 días vemos que el crecimiento del biogás de la salida aumenta hasta el día 45 aproximadamente, si ya se mantiene en un rango de 0.5 metros cúbicos por día a la salida. La eficiencia del biodigestor está determinada por la velocidad de producción de biogás y producción específica de biogás. Como podemos ver, en el proyecto actual se obtiene una velocidad de producción de 0.10 y una producción específica de 0.19, comparado con la de Marti, que también se elaboró en Santander, pero con una velocidad de carga orgánica mayor. Se obtiene una mayor eficiencia del digestor, pero una menor eficiencia del proceso de biodigestor como tal. Es decir, la mía es del 0.19 y la de Marti es de 0.15. Es decir, de que yo trabajando con estiércol equino, este proyecto fue con estiércol bovino y se obtiene el proceso de biodigestor como tal es menor. Comparado con Garfield, que lo hizo a una altura de 2.800 metros, un tiempo de retención bastante alto, pues la temperatura es muy baja, y una velocidad de carga orgánica menor, él sí obtuvo una mayor eficiencia del digestor y una mayor eficiencia del proceso de biodigestión como tal, de 0.32 y de 0.2 en la velocidad de producción del biogás. Pero se mantiene dentro del rango de óptimo de producción de eficiencia de los biodigestores. Consideraciones energéticas. Este biodigestor produjo 0.5 metros cúbicos de gas al día, lo que sirve para la cocción de alimentos básicos para 2 personas durante 3 horas, reemplazando así el gas propano que antes utilizaban en esta finca. El poder calorífico del biodigestor, del biogás, es de 26.000 kJ. Teniendo en cuenta los 15 metros cúbicos producidos al mes, se obtiene una energía de 390.000 kJ al mes, comparado con el poder calorífico del propano, que es de 46.367 kJ por metro cúbico, y se consumían 14 metros cúbicos al mes, es decir, 649.138 kJ al mes. Se obtiene un ahorro energético del 60%. Eso en base a la energía. En términos económicos, puesto que antes se compraba un cilindro de 40 libras que le costaba alrededor de 65.000 pesos, se obtiene un ahorro económico de 26.000 pesos al mes. En conclusión, este biogestor logra una remoción de carga orgánica de 82% de sólidos volátiles y 74% de demanda química de oxígeno. La concentración de ácidos grasos volátiles se mantiene debajo del límite de inhibición, es decir, por debajo de 1.500 mililitros por litro de alimentación del biodigestor. Y el pH también se mantiene dentro del rango óptimo para garantizar el correcto funcionamiento del biodigestor. En cuanto a la producción de biogás, se obtiene un ahorro del 60% y un ahorro económico de 26.000 pesos al mes. Si se aprovecharan los 1.6 millones de caballos y su potencial energético en el estiércol, si se trabajara con tutas de estiércol y se aprovechara, se lograría una obtención de energía de 20.800 gigajoules diario, una cifra bastante alta. Este biodigestor y su instalación llevó un costo alrededor de 1.012.000 pesos, el cual, si se tiene en cuenta el ahorro económico el ahorro de la compra de la pimpina de biogás, de gas propano, se retornaría o se recuperaría la inversión en un tiempo de 3 años y 3 meses. Muchísimas gracias. Cualquier duda o inquietud, estaré disponible para aclararlas. Muchísimas gracias.